Pedro había vivido solo durante años, cuidando su rancho y evitando problemas, hasta que un día encontró a Naila, una joven apache colgada entre estacas en medio del desierto. Su cuerpo maltratado y su mirada llena de miedo despertaron en él una fuerza olvidada. Entre lluvia, fuego y persecuciones, ambos lucharían contra la corrupción, el abuso y la injusticia, demostrando que la verdad y la valentía pueden cambiar un pueblo entero. Pedro conducía su ganado hacia el granero mientras el viento traía un crujido extraño. Un sonido que no pertenecía al pasto ni a los animales. Era un quejido, mitad lamento, mitad llamada al cielo. Se desmontó con cautela, adentrándose entre los cactus. Entre la maleza, la vio. Una mujer apache colgaba boca abajo entre dos estacas de madera. La sangre caía sobre la arena caliente, mezclándose con el polvo. La inscripción ladrón marcada con savia en su pecho brillaba con el rojo intenso del atardecer. Pedro permaneció inmóvil, temblando ligeramente. La visión le recordó la muerte de su hermana, muchos años atrás, ahorcada en circunstancias similares. Se acercó con cuidado, cortó las cuerdas, y el cuerpo de Naila cayó en sus brazos, pesado, quebradizo, envuelto en su propia sangre. La colocó sobre la arena, limpiándole el rostro con sus manos rugosas. Naila abrió los ojos, esos ojos profundos y fieros que reflejaban terror y vida a la vez. Susurró con voz débil, mencionando los nombres de los hijos del sheriff, antes de perder el aliento. Pedro inclinó la cabeza, con lágrimas nublando su visión cansada. Sabía que esa noche no habría descanso para Dios ni para él. Algo justo estaba a punto de suceder en esas tierras, aunque la justicia tuviera que pagarse con sangre y sufrimiento. Sentado junto al fuego, escuchaba la respiración débil de Naila sobre el lecho improvisado. La luz danzante iluminaba su piel tostada por el sol y las marcas de las cuerdas en sus muñecas. Sus párpados se movían inquietos, como atrapados en un sueño incompleto y violento. Con la primera luz del amanecer, Naila abrió los ojos. Su voz era áspera, cortando el aire como un cuchillo. Contó cómo los hijos del sheriff la habían acusado de robar plata y la golpearon, humillándola hasta colgarla para morir a la vista de todos. Pedro no respondió. Su mirada envejecida se apagaba bajo la ceniza de los recuerdos. Conocía el silencio de quienes habían visto lo peor, y aún así, debían continuar viviendo. La voz de Naila continuó, suave como el viento colándose entre la madera de la cabaña. Relató cómo la gente pasaba sin detenerse, por temor al poder más que al pecado. Pedro sintió un eco profundo, recordando la muerte de su hermana, colgada de la misma manera en 1873. Prometió no involucrarse, pero las promesas en el oeste se llevan con el viento. Pedro limpió sus heridas con una vieja camisa. Naila lo miró, ojos húmedos pero ardientes, y dijo su nombre. Naila Sunday. Declaró con firmeza que no moriría hasta que la justicia conociera su nombre y los crímenes de sus verdugos fueran revelados sin sombra de duda. El sol se alzó, iluminando un campo manchado de sangre seca. Un cuervo aterrizó en un árbol muerto cercano, graznando un aviso áspero. Pedro salió al porche, con la mano sobre la empuñadura de su cuchillo. Ya no era ganadero, era portador de fuego. El sol del mediodía ardía sobre Red Mesa como acero fundido. Pedro, apilando heno cerca del granero de caballos, escuchó cascos resonar en el camino de tierra. 5 jinetes, con polvo levantándose tras ellos, piel oscura bajo sombreros anchos, armas listas y miradas decididas, avanzaban sin piedad. El líder, corpulento y con barba tupida, habló con voz rasposa. Pedro reconoció la estrella grabada en la silla, el hijo mayor del sheriff Dalton. Escupió al suelo, declarando que en su rancho solo había ganado y silencio. Ninguna de esas personas pertenecía a aquel lugar. El hombre rió seco y bajó de su caballo. Amenazó al viejo ganadero, recordando que cualquiera que escondiera a un fugitivo sería fusilado. Naila, envuelta en una manta,
Observaba desde la cortina, ojos llameantes de ira contenida y determinación silenciosa, consciente del peligro que acechaba. Pedro respondió con calma, cada palabra pesada como piedra. Si el honor del pueblo se construía sobre la sangre de una mujer colgada, no valía ni un centavo. 5 manos buscaron sus armas al unísono, pero él permaneció inmóvil, con la mirada tranquila, como quien ya ha visto la muerte. Un jinete más joven dudó, viendo en Pedro no miedo, sino resolución. El líder apretó la mandíbula y escupió al suelo, anunciando su regreso y la condena que esperaba a Naila y a Pedro. Golpearon los cascos contra la tierra, levantando polvo que se desvaneció bajo el sol abrasador. Pedro formó lentamente un puño, observando el polvo disiparse. Naila apareció detrás, en silencio, su voz baja advirtiendo que no deberían haber provocado a los hijos del sheriff. Pedro replicó, diciendo que solo había dicho la verdad, mientras truenos distantes comenzaban a retumbar en el horizonte. La tormenta se aproximaba. El viento azotaba las paredes de madera. Dentro, solo la lámpara de aceite iluminaba la mesa. Naila, envuelta en la manta, vigilaba con ojos abiertos, alerta. La herida de su hombro estaba cerrada, pero su espíritu permanecía en guardia, listo para actuar. Pedro sirvió café frío en 2 tazas, colocándola frente a Naila. Preguntó qué pensaba hacer al recuperarse. Ella respondió con voz firme que reclamaría su nombre y haría que la tierra recordara lo que Dalton y sus hijos habían hecho. Había documentos ocultos que podían probar cada crimen cometido. El plan tomó forma mientras la lluvia golpeaba la cabaña. Copias de los registros serían llevadas al telégrafo, enviadas a Denver para que la justicia federal actuara. Si llegaban primero, podrían sobrevivir. De lo contrario, la sangre volvería a teñir la tierra, como antes, recordando que la verdad tiene precio. Pedro sacó su viejo Colt, limpiándolo con cuidado. Naila preguntó si Dios los perdonaría. Sonrió amargamente, diciendo que Dios había abandonado el oeste hacía mucho. Ahora, solo quedaban ellos, y la justicia ya no necesitaba un arma, sino valentía para escribir la verdad que nadie quería escuchar. La noche avanzó mientras trazaban su estrategia. Cada palabra y cada gesto eran medidos, preparándose para enfrentar la violencia y el engaño de quienes creían tener derecho sobre la vida de otros. La tormenta rugía fuera, pero dentro, la determinación ardía con fuerza. El viento agitaba la ventana, moviendo la hoja en blanco sobre la mesa iluminada por la lámpara. Pedro murmuró que la justicia no necesita disparos, solo alguien que se atreva a revelar lo que todos temen leer. Naila asintió, comprendiendo que esa noche marcaría un antes y un después. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. La lluvia continuaba golpeando el techo de la cabaña mientras Pedro y Naila repasaban los últimos detalles de su plan. Cada sonido del exterior parecía amplificado, desde los truenos hasta el crujido de la madera. La tensión en la habitación era casi tangible, un preludio de la acción. Naila levantó la mirada hacia Pedro, sus ojos negros brillando con determinación. Cada respiración que tomaba parecía un juramento silencioso. Había sobrevivido a horrores inimaginables y ahora, con la ayuda de Pedro, estaba decidida a enfrentarse a los hombres que habían destruido su familia y su honor. Pedro asintió en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que la justicia en el oeste no era misericordiosa, y cada paso en falso podía significar la muerte. Sin embargo, había aprendido a confiar en la valentía de quienes luchan con la verdad como arma. El viento silbaba a través de las grietas de la cabaña, empujando gotas de lluvia hacia el interior. Naila respiró hondo y se levantó, ajustando la manta alrededor de sus hombros. Su mirada se volvió fría y calculadora, preparada para lo que vendría con el amanecer. Pedro preparó su viejo caballo, asegurándose de que la silla estuviera firme y las riendas listas. Cada movimiento era meticuloso,
recordando años de experiencia en la vida solitaria de rancho. Pero esta vez no era ganado lo que protegía, sino la vida y la justicia de Naila. La noche avanzaba lentamente, y el silencio de Red Mesa era interrumpido solo por los truenos lejanos. La lluvia parecía limpiar el polvo del pasado, mientras cada gota golpeaba la tierra con un sonido como de tambores, marcando el ritmo de la venganza que se avecinaba. Pedro y Naila revisaron nuevamente los documentos que habían copiado de los registros del condado. Cada línea escrita contenía la corrupción y los crímenes de Dalton y sus hijos. Sus nombres estaban grabados en tinta, un recordatorio de que la verdad podía ser más poderosa que las armas. El crepitar de la lámpara iluminaba los rostros cansados, resaltando arrugas, cicatrices y la firmeza de la mirada de ambos. Cada sombra parecía cobrar vida con la tormenta, dibujando figuras fantasmales que parecían observar cada movimiento con curiosidad y juicio silencioso. Pedro tomó un trago de café, observando a Naila con respeto. Nunca había visto a alguien mantener tal compostura después de tanto sufrimiento. La determinación en sus ojos era contagiosa, y por un instante, Pedro sintió un renovado propósito, más allá de la venganza: proteger y guiar la justicia. Naila acarició el paquete de páginas copiadas, asegurándose de que cada hoja estuviera intacta. Su respiración se mezclaba con el sonido de la lluvia, cada inhalación un acto de valentía. Sabía que lo que hacían esa noche podría cambiar para siempre el destino de Red Mesa. El viento soplaba con más fuerza, y la tormenta parecía intensificarse, como si la tierra misma conociera la importancia de lo que estaba por ocurrir. Cada gota golpeando la madera recordaba los gritos pasados, los gritos que Naila y Pedro habían prometido no dejar sin respuesta. Pedro revisó su Colt nuevamente, limpiando el cañón con movimientos precisos. Cada gesto reflejaba años de disciplina y paciencia. Sabía que la violencia no era el objetivo, pero estaba listo si los hijos del sheriff decidían enfrentarles con armas en mano. Naila se inclinó sobre la mesa, repasando mentalmente el plan para infiltrarse en el archivo. Cada paso debía ser silencioso, cada movimiento medido. La historia de su familia estaba allí, y cada página robada representaba una oportunidad de justicia para aquellos que habían sido silenciados injustamente. La tormenta continuaba rugiendo afuera, y los truenos retumbaban como si fueran tambores de guerra. Pedro cerró los ojos un instante, recordando la muerte de su hermana y cómo la injusticia había marcado su vida. Esta vez, la historia sería diferente. Él lo prometió. Naila observó por la ventana la oscuridad, asegurándose de que nadie rondara por el exterior. Sus dedos jugaron con la pequeña daga que llevaba, lista para cualquier eventualidad. Cada sombra, cada reflejo de luz parecía una amenaza, pero su concentración permanecía firme en la misión. Pedro le indicó a Naila que se preparara para moverse. Con pasos silenciosos, salió de la cabaña y se dirigió hacia el caballo, asegurándose de no dejar rastros. Cada sonido de agua golpeando la tierra parecía amplificar la tensión en el aire, como un presagio de confrontación. Naila se movió con la ligereza de un felino, adaptándose al terreno resbaladizo. Sus sentidos estaban alertas, cada olor y sonido evaluado con precisión. Había sobrevivido al abuso y la traición, y ahora cada paso era un acto de resistencia, un desafío al poder que la había oprimido. Pedro montó detrás de Naila mientras avanzaban hacia la iglesia y el edificio de registros. La lluvia los cubría parcialmente, pero también los hacía visibles para cualquier ojo atento. Cada movimiento era calculado, una danza entre la discreción y la urgencia que la tormenta imponía. Llegaron al cementerio detrás de la iglesia, donde los lápices de piedra parecían observarlos. Naila bajó del caballo, sus pies descalzos tocando la tierra húmeda. Pedro la cubría, asegurando que ningún sonido alertara a los guardias del condado. La misión dependía de cada segundo de silencio. Naila escaló primero por la ventana rota, desapareciendo en la oscuridad del interior del edificio de registros. Cada respiración contenía nervios y determinación. Sabía que no podía fallar,
que la verdad de su familia dependía de su precisión y rapidez. Cada gesto debía ser exacto. Pedro se mantuvo afuera, vigilante, con el viejo Colt bajo la manta. Su mirada recorría la lluvia, el horizonte, y cada sombra que se movía en la penumbra. Cada trueno parecía sincronizado con el latido de su corazón, recordándole que la justicia no esperaba a nadie. Dentro, Naila se movía entre estantes húmedos, sus manos rozando los libros gruesos de registros. Finalmente, encontró el tomo que contenía las entradas de su familia, tachadas y alteradas por Dalton. La tinta roja resaltaba contra la piel del papel, un testimonio de la corrupción que debía exponer. Colocó el papel carbón sobre la página original y comenzó a copiar línea por línea, asegurándose de no dejar marcas. Cada palabra que trazaba era un acto de resistencia, un recordatorio de que la historia podía ser reclamado, y que la verdad siempre encontraba su camino. De repente, una luz parpadeó en el pasillo. Naila contuvo la respiración, sabiendo que un guardia podía haberla descubierto. Pedro afuera se preparó, anticipando cualquier movimiento. Cada segundo que pasaba era un riesgo, pero también una oportunidad para que la justicia encontrara su voz. Un guardia irrumpió en el pasillo, corriendo hacia Pedro. Este dejó caer el paquete intencionalmente, haciendo que el ruido distrajera al enemigo. La estrategia funcionó, y el guardia se apresuró, sin percatarse del verdadero objetivo. Naila, que seguía copiando con rapidez cada línea esencial. Dentro, la lámpara de aceite iluminó la cara de Naila mientras guardaba las páginas copiadas en su blusa. La tensión era palpable, pero su determinación no flaqueó. Sabía que cada página contenía justicia para su familia y para todos los que habían sido oprimidos por Dalton y sus hijos. De pronto, un guardián había permanecido atrás, bloqueando la salida de Naila. Con rapidez, ella lanzó la lámpara, provocando un incendio. El fuego consumió madera y papel, llenando el aire con humo y olor a aceite quemado. Sin dudarlo, se lanzó a través de la ventana hacia la lluvia. Pedro la ayudó a levantarse, ambos empapados y cubiertos de barro. Corrieron juntos hacia la colina oeste, alejándose del edificio en llamas. Cada respiración era pesada, mezclada con el olor a pólvora y madera quemada, mientras la noche de Red Mesa ardía tras ellos. Pedro y Naila corrieron por la ladera oeste, empapados y cubiertos de barro, mientras la lluvia golpeaba con furia. Sus cuerpos temblaban por el frío y la adrenalina, pero la determinación de cada uno mantenía firme el objetivo: entregar la verdad antes de ser alcanzados. El cielo se iluminaba por relámpagos que revelaban el paisaje desolado de Red Mesa. Cada árbol, cada roca bañada por la tormenta, parecía observarlos con ojos invisibles. Sus pasos eran silenciosos y calculados, pero la sensación de ser perseguidos aumentaba con cada sonido lejano de cascos. Desde el norte, los hijos del sheriff Dalton avanzaban tras ellos, sus siluetas apenas visibles bajo la lluvia. La furia en sus ojos era palpable. Cada relinchido de los caballos y el crujido del barro reflejaba la cacería que se había desatado por una verdad que ellos querían enterrar. Pedro deslizó a Naila detrás de una roca enorme para cubrirse. Cada respiración contenía la tensión de lo que estaba por venir. Sus dedos se aferraban al Colt, recordándole que el camino hacia la justicia nunca era limpio ni seguro, y que cada segundo contaba. Naila sostuvo firmemente las páginas copiadas, envueltas en aceite para protegerlas del agua. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que los relámpagos que iluminaban su rostro. Sabía que si caían en manos equivocadas, toda su valentía y sacrificio serían en vano, y la historia de su familia desaparecería. Pedro escaneó el horizonte, evaluando cada movimiento del enemigo. La lluvia golpeaba su rostro, mezclándose con el barro y la sangre seca. Sus sentidos se agudizaron, recordando años de vida solitaria en el rancho. Pero esta vez no eran vacas lo que protegía, sino la vida y la justicia de Naila. La primera bala silbó cerca, hundiéndose en la tierra con un estallido de polvo y lodo. Pedro devolvió el fuego,
apuntando con precisión mientras Naila buscaba cobertura. Cada disparo era una coreografía entre supervivencia y justicia, donde la línea entre la vida y la muerte era tenue y frágil. Saltaron sobre un campo inundado, cruzando charcos que reflejaban los relámpagos como espejos quebrados. La velocidad y coordinación entre ambos parecía instintiva, forjada por la necesidad de sobrevivir y cumplir la misión que habían decidido llevar a cabo, sin importar el costo personal. El barro se pegaba a sus botas, ralentizando sus movimientos, pero no su determinación. Cada paso era un compromiso con la justicia, cada inhalación un recordatorio de la sangre derramada y de la verdad que debía prevalecer sobre la corrupción y la mentira que los Dalton habían impuesto. Uno de los jinetes cayó, atrapado por un disparo certero de Pedro. La sorpresa se reflejó en los rostros de los demás, pero no dudaron. La cacería continuaba y la tormenta parecía intensificar la tensión. Cada relámpago iluminaba sus figuras, creando sombras danzantes en el barro y el agua. Naila tomó el revólver que Pedro le entregó, su mano temblando por la adrenalina y el frío, pero su mirada permaneció firme. Cada tiro era preciso, cada movimiento calculado, demostrando que la venganza y la justicia podían mezclarse en manos de quienes tenían valor y verdad. Cruzaron un arroyo, donde la corriente empapaba sus pantalones y ralentizaba sus pasos. Pedro sujetaba a Naila, asegurando que no tropezara con las piedras resbaladizas. Cada segundo contaba, y la coordinación entre ellos se volvió esencial, como si cada movimiento estuviera coreografiado para sobrevivir a la tormenta. Los relámpagos iluminaban un árbol caído, detrás del cual Pedro y Naila se ocultaron. Sus respiraciones eran fuertes, mezcladas con el rugido de la lluvia. Sabían que la tormenta les daba ventaja, pero también dificultaba la visibilidad. Cada segundo era un juego entre vida y muerte, justicia y venganza. El trueno retumbó cerca, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. Pedro ajustó el Colt, evaluando los movimientos de los perseguidores. Naila, con las páginas firmemente sujetas, se preparó para moverse al siguiente punto seguro. Cada momento de pausa era vital para su supervivencia. Los jinetes avanzaban, sin prever que la tormenta y la tierra inundada dificultaban sus movimientos. Uno de ellos cayó en el barro, perdiendo velocidad y dejando espacio para que Pedro y Naila avanzaran. Cada obstáculo era una oportunidad, cada error enemigo una ventaja calculada en su estrategia. Pedro utilizó cada roca y cada árbol como cobertura, avanzando con pasos precisos y silenciosos. Naila seguía sus movimientos, aprendiendo a moverse como el viento entre la lluvia, asegurándose de que los documentos que llevaban no se mojaran ni se perdiera en la confusión. La tormenta parecía intensificarse, como si la naturaleza misma apoyara su lucha por la justicia. Relámpagos iluminaban el terreno accidentado, y cada sombra proyectada por la lluvia parecía un espectro observando la determinación de quienes habían decidido enfrentar la corrupción sin temor. Llegaron a un pequeño refugio natural detrás de un peñasco. Pedro respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina bajaba ligeramente. Naila comprobó que las páginas seguían intactas. Cada hoja era un testimonio de los crímenes de Dalton y sus hijos, un arma silenciosa que podría cambiar el destino del condado. Desde la distancia, los cascos continuaban resonando, pero la tormenta los cubría parcialmente. Pedro y Naila se movieron con cautela, avanzando hacia la colina que los llevaría al siguiente punto estratégico. Cada paso era una mezcla de cálculo y valentía, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. Los truenos rugían como tambores de guerra, y la lluvia golpeaba con fuerza. Naila se inclinó, revisando las páginas para asegurarse de que nada se hubiera mojado. Cada línea era vital. Cada registro, una prueba de corrupción y abuso que debía ser llevada a la luz sin demora. Pedro vigilaba la ladera, asegurándose de que los perseguidores no los alcanzaran. Sus ojos buscaban cada movimiento entre la lluvia y la oscuridad. Cada sombra era evaluada, cada sonido interpretado. La tormenta no solo ocultaba su avance, sino que también aumentaba la tensión y la urgencia de la misión.
Cruzaron un terreno lleno de cactus y piedras, esquivando cuidadosamente los obstáculos. Naila se movía con la precisión de alguien acostumbrado a sobrevivir en la adversidad. Cada paso era silencioso, pero el corazón latía fuerte, impulsado por el miedo y la determinación de cumplir su objetivo. Pedro levantó la mirada hacia el horizonte, viendo los relámpagos reflejar la distancia hasta el próximo refugio. Cada instante contaba, y el tiempo parecía comprimido por la tormenta y la persecución. Cada decisión debía ser tomada con rapidez y precisión, sin margen de error. Naila sostuvo firme el paquete de páginas, sintiendo la humedad y el peso de la lluvia sobre ellas. Cada hoja representaba justicia, cada palabra escrita un desafío a los Dalton. Sabía que no podía fallar, y que su familia y la verdad dependían de cada paso que daban. Pedro encontró una ligera elevación en el terreno, ofreciendo cobertura parcial y una mejor perspectiva. Naila se mantuvo detrás de él, lista para avanzar o defenderse si fuera necesario. Cada segundo de espera era un cálculo estratégico, usando la tormenta a su favor para planear el siguiente movimiento. El sonido de los cascos se acercaba nuevamente, pero Pedro y Naila se movieron con agilidad, evitando ser detectados. La lluvia y el barro se convertían en aliados, confundiendo a los perseguidores y ofreciendo ventajas temporales para mantener la integridad de su misión. Finalmente, llegaron a un pequeño riachuelo, donde la corriente se llevó parte del barro y los hizo visibles solo parcialmente. Pedro y Naila avanzaron cuidadosamente, cruzando con pasos medidos, asegurándose de que las páginas estuvieran protegidas y que cada movimiento los acercara más a la seguridad. Naila respiró hondo, sintiendo cómo la tormenta comenzaba a disminuir ligeramente, y Pedro evaluó la distancia hasta el próximo refugio seguro. Cada instante era crucial, y la coordinación entre ambos demostraba que la justicia y la valentía podían superar incluso los obstáculos más implacables del oeste. Pedro y Naila avanzaban por el riachuelo, la corriente golpeando sus piernas, pero cada paso los acercaba al refugio donde podrían reagruparse. La lluvia comenzaba a amainar, dejando un olor a tierra mojada que llenaba el aire, mezclándose con la tensión del momento. Los relámpagos aún iluminaban la oscuridad, revelando sus siluetas moviéndose con precisión. Cada gesto era medido, cada respiración controlada. Sabían que no podían permitirse un error. Cada segundo podría significar la diferencia entre capturar la verdad y perder la oportunidad de cambiar Red Mesa para siempre. Pedro miró a Naila, asegurándose de que las páginas estuvieran bien protegidas contra la humedad. Su rostro reflejaba concentración y determinación. Sabía que cada hoja contenía evidencia que podría derribar la corrupción de Dalton y sus hijos, y esa verdad debía ser entregada intacta, sin demora. Se detuvieron detrás de un peñasco, escuchando los cascos que se acercaban nuevamente. La tensión era casi insoportable, y la adrenalina corría por sus venas. Naila respiró hondo, ajustando el paquete de documentos contra su pecho. Sabía que estaban al borde de una confrontación inevitable. Pedro señaló un camino lateral cubierto por arbustos, ofreciendo cierta cobertura visual. Naila asintió silenciosamente, siguiendo cada movimiento del hombre que se había convertido en su protector y aliado en esta peligrosa misión. Cada decisión era crítica y debía ejecutarse con precisión absoluta. Los jinetes de Dalton avanzaban, sus siluetas apenas visibles a través de la niebla y la lluvia ligera. Cada relinchido parecía un recordatorio de la persecución que continuaba. Pedro apretó el Colt con firmeza, preparado para defender la verdad que Naila llevaba consigo. Naila avanzó primero, sus pasos cuidadosos sobre las piedras resbaladizas. Cada movimiento requería equilibrio y concentración. Sus sentidos estaban alertas, detectando cada sonido y cada sombra que pudiera delatar su presencia. La tormenta, aunque amainando, seguía jugando a su favor como escudo natural. Pedro la siguió, manteniendo la vigilancia sobre los perseguidores. Cada hoja, cada arbusto, cada sombra era evaluada.
Su experiencia en la soledad del rancho le enseñó a moverse con cuidado. Pero esta vez la vida de Naila y la justicia que buscaban lo hacía más consciente y cauteloso que nunca. Cruzaron un pequeño terreno abierto, donde la visibilidad aumentaba. Pedro tomó la delantera, usando su cuerpo como escudo mientras Naila sostenía el paquete. Cada disparo que habían efectuado había sido calculado. Cada segundo sin confrontación era una oportunidad para avanzar más cerca de su objetivo. El aire estaba cargado de humedad y tensión. La lluvia había dejado charcos por todo el camino, reflejando la luz de los relámpagos y creando sombras inquietantes. Naila movía los pies con cuidado, sintiendo cómo el barro mojado amenazaba con retrasar su avance hacia la colina segura. Pedro indicó un lugar más alto donde podrían observar el terreno. Subieron lentamente, cada paso un cálculo de seguridad. Desde allí podían ver la dirección de los perseguidores y planear su próximo movimiento con mayor precisión. La visibilidad aumentaba, pero también el riesgo de ser detectados. Naila respiró hondo, sus dedos aferrándose a las páginas copiadas. Cada línea escrita contenía la corrupción de Dalton y sus hijos. Cada nombre borrado una mentira que debía ser expuesta. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero su determinación era inquebrantable. Pedro revisó nuevamente su Colt, asegurándose de que cada movimiento fuera medido y calculado. La tormenta era su aliada, pero también un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Cada segundo contaba, y cada decisión podría cambiar el curso de su misión para siempre. Desde la colina, Pedro y Naila podían ver los jinetes intentando orientarse en el terreno inundado. La lluvia había dejado marcas en el suelo, revelando caminos y obstáculos que podían usar a su favor. Cada segundo de ventaja contaba, y ellos lo estaban aprovechando con cuidado. Naila ajustó la manta que cubría el paquete de páginas. La protección de la evidencia era esencial. Cada hoja era la voz de su familia y la clave para la justicia. Sabía que si se mojaban o se perdían, todo su esfuerzo habría sido en vano. Pedro señaló un camino más seguro, bordeado de arbustos altos. Moviéndose con agilidad, Naila siguió cada indicación, avanzando silenciosa pero con determinación. Cada paso la acercaba más a la seguridad y a la posibilidad de exponer la corrupción que había destruido su familia. El sonido de los cascos se escuchaba cada vez más lejano, pero Pedro sabía que no podían confiarse. Cada instante de descuido podía ser fatal. Mantuvieron un paso constante, moviéndose con precisión y sincronización, conscientes de que el éxito dependía de su disciplina y calma. Naila suspiró con alivio al encontrar un pequeño refugio natural detrás de un arbusto grueso. Pedro permaneció alerta, observando el terreno circundante. Cada sombra podía ocultar peligro, y cada segundo de descanso debía ser breve, pues la persecución continuaba más allá de la tormenta. Desde su escondite, Pedro observó cómo la lluvia comenzaba a disminuir gradualmente, transformando el terreno en charcos resbaladizos y fangosos. Cada sonido era amplificado por la humedad, y la tensión aumentaba mientras evaluaban cómo continuar sin ser detectados por los hombres de Dalton. Naila revisó nuevamente las páginas, asegurándose de que todas estuvieran intactas y legibles. Cada hoja representaba una prueba de la injusticia que buscaban exponer. Su mente estaba enfocada en la misión, dejando a un lado el miedo y concentrándose en la precisión y la estrategia. Pedro indicó avanzar hacia un camino lateral más cubierto por vegetación. Cada paso requería coordinación y concentración. La distancia hacia el siguiente punto seguro era crítica, y cualquier error podía significar ser atrapados antes de completar la misión que los unía en la justicia y la verdad. Naila se movió con sigilo, aferrándose al paquete y siguiendo los movimientos de Pedro. Sus sentidos permanecían alerta, evaluando cada sombra y cada sonido. Cada segundo en silencio reforzaba la tensión, mientras la tormenta disminuía, y los perseguidores podrían aprovechar la visibilidad aumentada. Pedro revisó el terreno frente a ellos, asegurándose de que no había señales de los jinetes. Cada detalle importaba,
Cada sonido debía ser interpretado correctamente. La paciencia y la disciplina eran sus mejores armas, y la coordinación con Naila aseguraba que la misión continuara sin contratiempos. La luz de los relámpagos iluminó brevemente un sendero que les permitiría moverse más rápido. Pedro indicó a Naila que siguiera con cuidado, asegurándose de que el paquete estuviera seguro y protegido. Cada paso calculado era vital para mantener la ventaja sobre los perseguidores. Naila avanzó, sus movimientos ligeros y precisos, evitando charcos profundos que podrían delatar su posición. Pedro la cubría, vigilante, listo para actuar si eran descubiertos. La tensión era constante, pero ambos se movían con la calma de quienes saben que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Cruzaron finalmente una zona de matorrales que ofrecía discreción y cierta seguridad. La tormenta disminuía lentamente, pero la presión de los perseguidores permanecía. Pedro y Naila se tomaron un momento para recuperar el aliento, conscientes de que cada segundo contaba en la carrera por entregar la verdad. Desde su posición segura, Pedro observó el terreno, evaluando la mejor ruta hacia la colina que ofrecía visibilidad y cobertura. Naila sostuvo firmemente el paquete de páginas, sabiendo que cada línea contenía la justicia que habían jurado llevar a Red Mesa. Con un gesto silencioso, Pedro indicó continuar. Cada paso hacia la colina era calculado, moviéndose con agilidad y precisión. La lluvia apenas caía ya, pero el terreno aún estaba resbaladizo, haciendo que cada movimiento requiriera concentración y coordinación entre ambos, manteniendo su ventaja táctica. Naila respiró hondo, sintiendo cómo la tormenta y la tensión se mezclaban en su pecho. Cada hoja que sostenía era un recordatorio del pasado y de la justicia que debía cumplirse. Pedro la cubría, y juntos avanzaban hacia la colina, donde podrían planear su próximo movimiento crucial. Pedro y Naila alcanzaron la colina, el viento arremolinando sus ropas y cabello. Desde allí podían ver la silueta de la ciudad de Red Mesa, bañada por la luz gris de la tormenta, y los soldados de Dalton aproximándose en la distancia. Naila ajustó el paquete de páginas, asegurándose de que nada se humedeciera. Cada línea escrita contenía la injusticia que habían jurado exponer. Su mirada se llenó de determinación mientras Pedro le indicaba con gestos el camino hacia el valle seguro donde podrían planear su siguiente movimiento. El sonido de los cascos retumbaba en la tierra mojada, pero la altura les daba ventaja. Pedro observaba cuidadosamente, evaluando cada movimiento de los perseguidores. La coordinación entre ambos era perfecta. Cada paso, cada respiración, estaba calculada para mantener la misión en marcha y evitar ser descubiertos. Naila respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada página era la voz de su familia y el testimonio que podría limpiar su nombre. Sabía que cualquier error podía costarles la vida y la oportunidad de justicia para siempre. Pedro se inclinó detrás de una roca grande, revisando el terreno hacia la ciudad. La lluvia había disminuido, dejando charcos resbaladizos y reflejos de luz que podían delatarlos. Sus manos apretaron el Colt, recordando que la supervivencia y la justicia dependían de su precisión y paciencia. El camino hacia el valle requería descender lentamente, esquivando ramas y piedras sueltas. Naila seguía a Pedro, sus pasos cuidadosos y calculados. La tensión era palpable, pero ambos se movían con disciplina, sabiendo que la verdad debía llegar a manos del gobierno federal para cambiar Red Mesa. Desde la altura, Pedro divisó el edificio del telégrafo a lo lejos. Esa era su meta inmediata, la vía para enviar las pruebas a Denver. Naila apretó el paquete de páginas contra su pecho, sintiendo la importancia de cada palabra escrita y de cada acción ejecutada. Los cascos seguían acercándose, pero la colina les ofrecía cobertura y una visión clara. Pedro susurró instrucciones a Naila, indicando el momento preciso para descender y avanzar hacia los matorrales que ocultarían sus movimientos. Cada decisión estaba impregnada de cautela y estrategia. Naila asintió, moviéndose con agilidad entre las piedras y la vegetación.
Cada paso debía ser silencioso y seguro, evitando cualquier sonido que pudiera alertar a los perseguidores. La lluvia residual hacía que el barro se pegara a sus botas, ralentizando el avance pero aumentando la concentración. Pedro cubría su avance, escaneando el horizonte y evaluando cualquier posible amenaza. La coordinación era vital. Un solo error podía significar la pérdida de la evidencia y de sus vidas. La tormenta había pasado, pero el riesgo permanecía tan real como antes, palpable en el aire. Cruzaron un pequeño arroyo, usando las piedras como soporte. El agua fría y rápida dificultaba los pasos, pero la determinación superaba el cansancio. Naila sostenía el paquete con fuerza, consciente de que cada segundo invertido en asegurar la evidencia valdría la pena para exponer la corrupción. Pedro se movió primero hacia un matorral más grande que ofrecía cobertura total. Naila lo siguió, sus movimientos casi sincronizados. Cada sombra, cada reflejo del agua, era interpretado con cuidado, como si fueran parte de un ballet de supervivencia en un oeste despiadado y traicionero. Desde su posición, Pedro divisó a los jinetes que buscaban rastrearlos. Algunos habían caído por la tormenta. Otros avanzaban lentamente por el terreno fangoso. Cada segundo de ventaja era crucial. Y Pedro calculaba con precisión los movimientos que garantizarían que Naila llegara con las páginas intactas. Naila respiró profundo, sintiendo la tensión y la urgencia. Cada página contenía la historia de su familia y las pruebas de la corrupción de Dalton y sus hijos. Su mirada se llenó de resolución, sabiendo que cada acción la acercaba a la justicia que tanto había esperado. Pedro señaló una ruta lateral, menos visible desde la colina, cubierta por arbustos altos. Naila avanzó siguiendo sus indicaciones, manteniendo el paquete protegido y moviéndose con precisión. La coordinación entre ambos demostraba que la valentía y la inteligencia podían superar la fuerza bruta de sus enemigos. Los relinchos y los cascos continuaban acercándose, pero el terreno irregular y el barro ralentizaban a los perseguidores. Pedro y Naila aprovechaban cada ventaja, usando la geografía a su favor mientras avanzaban silenciosos hacia la seguridad del próximo refugio, donde podrían planear el siguiente movimiento estratégico. Naila ajustó las páginas, asegurándose de que ninguna se mojara ni se arrugara. Cada hoja contenía la verdad y la justicia que buscaban transmitir. Pedro evaluaba constantemente el terreno, listo para cubrirla si los perseguidores aparecían repentinamente, manteniendo la tensión en un delicado equilibrio. El terreno se inclinaba hacia el valle, donde podrían encontrar un lugar más seguro para reagruparse. Pedro lideraba, guiando a Naila con precisión. Cada paso era calculado, cada movimiento silencioso, mientras la lluvia residual dejaba charcos reflectantes que podían delatar su posición ante cualquier enemigo vigilante. Naila respiraba hondo, sintiendo cómo la misión avanzaba y cada segundo contaba. Su determinación era inquebrantable, y la confianza en Pedro era total. Sabían que solo la coordinación, la paciencia y la astucia podrían permitirles entregar las páginas intactas y exponer la corrupción de Dalton. Pedro señaló un pequeño refugio natural, cubierto de matorrales densos y arbustos altos. Naila avanzó hacia él, sintiendo la tensión disminuir ligeramente. Cada segundo de pausa era breve, usado para recuperar fuerzas y planear los próximos movimientos con precisión y cuidado estratégico. Desde su posición segura, Pedro revisaba constantemente los alrededores. Los cascos se escuchaban más débiles, dispersos por el terreno accidentado. Cada segundo de ventaja les daba la oportunidad de avanzar sin ser detectados, y la coordinación entre Pedro y Naila aseguraba que la misión continuara sin contratiempos. Naila sostenía las páginas, observando cómo el terreno se despejaba ligeramente hacia el valle. Cada hoja contenía la verdad, y cada paso los acercaba a entregarla al gobierno federal. La determinación en sus ojos brillaba más que la lluvia que aún caía sobre ellos. Pedro evaluó la distancia hacia el valle, calculando la mejor ruta para avanzar sin ser vistos. La coordinación entre ambos era precisa,
con movimientos sincronizados que demostraban experiencia y determinación. Cada paso era parte de un plan cuidadosamente ejecutado para sobrevivir y cumplir la misión. Naila avanzó con cuidado, esquivando charcos y ramas. Cada movimiento era estratégico, cada paso asegurado. La combinación de paciencia y valentía les permitía superar los obstáculos del terreno húmedo y resbaladizo, acercándose a la seguridad mientras la ciudad de Red Mesa permanecía vigilante y peligrosa. Pedro cubría sus movimientos, atento a cualquier sonido que pudiera delatarlos. La tensión era constante, pero la coordinación y la calma les daban ventaja. Cada segundo invertido en avanzar con precisión aseguraba que las páginas se mantuvieran seguras y que su misión no se viera comprometida. Naila respiró profundo, sintiendo la determinación fortalecerse con cada paso. Sabía que la evidencia que portaba podía cambiar Red Mesa, exponer a Dalton y restaurar el honor de su familia. Pedro y ella continuaban avanzando, aprovechando cada ventaja que el terreno y la tormenta les ofrecían. El valle se acercaba lentamente, ofreciendo la primera cobertura real y segura desde que habían comenzado la persecución. Pedro evaluó el terreno, asegurándose de que no hubiera amenazas inmediatas. Naila sostuvo firmemente las páginas, conscientes ambos de que estaban a minutos de lograr su objetivo crucial. Finalmente, llegaron a un pequeño refugio en el valle, cubierto por rocas y vegetación alta. Pedro suspiró ligeramente, sintiendo que la misión avanzaba favorablemente. Naila comprobó las páginas, todas intactas. La calma temporal les dio tiempo para reagruparse y planear el último tramo hacia el telégrafo. Pedro y Naila emergieron del valle, las páginas intactas y el corazón latiendo con fuerza. La tormenta había cesado, dejando un cielo gris y cargado de esperanza. Cada paso los acercaba a la ciudad, conscientes de que su misión estaba por culminar. Los edificios de Red Mesa aparecieron entre la niebla, sus sombras largas y oscuras. El telégrafo, todavía iluminado por una lámpara, indicaba que había tiempo para actuar. Pedro y Naila se miraron, el cansancio mezclado con determinación, listos para dar el siguiente paso hacia la justicia. Dentro del telégrafo, el operador levantó la mirada al verlos. Sus ojos reflejaban sorpresa y preocupación por su aspecto empapado y ensangrentado. Pedro colocó el Colt sobre la mesa, dejando que la evidencia hablase por ellos, antes de decir una sola palabra. Naila desenrolló cuidadosamente las páginas, mostrándolas al operador. Cada línea escrita representaba la injusticia cometida por Dalton y sus hijos. Su voz temblaba ligeramente mientras comenzaba a leer los nombres y los crímenes, llenando la habitación de la verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. El operador asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de lo que sostenían. Cada clic de la máquina de telégrafo resonaba como un latido que llevaba la justicia más allá de Red Mesa, cruzando montañas y ríos hasta llegar a Denver y a los funcionarios federales competentes. Pedro respiró profundo, mirando a Naila mientras ella continuaba leyendo. La lluvia había cesado, y el silencio entre cada palabra transmitía la fuerza de la verdad. La justicia no dependía de balas, sino de valor y de voluntad, para exponer la corrupción con evidencia irrefutable. Desde la calle, un grupo de jinetes apareció, los seguidores de Dalton, buscando impedir que la verdad llegara. Pedro y Naila no se inmutaron. Sabían que el poder de la verdad, una vez enviado, no podía ser detenido ni por la violencia ni por el miedo. El operador continuó tecleando, ignorando los relinchos y el barro que se acercaba. Cada palabra enviada era un golpe silencioso a la tiranía de Dalton. Naila apretó el paquete, sintiendo cómo cada página cumplía su propósito, transformando el miedo en una fuerza imparable. Los jinetes irrumpieron en la calle, gritando y empuñando armas. Pedro se interpuso frente a Naila, el Colt en mano, pero su mirada no mostraba odio, sino la calma de quien sabe que la verdad vencerá a la violencia. Cada segundo contaba, pero la paciencia era su aliada.
Naila levantó el paquete, mostrando las páginas a los seguidores de Dalton. Sus ojos ardían con determinación, la voz firme aunque cansada. «Esto es la verdad», declaró. «Todo lo que hicieron ha sido registrado. No hay escapatoria ni mentira que pueda ocultarla ahora». El líder de los jinetes dudó, viendo la resolución en los ojos de Naila y la firmeza de Pedro. Por primera vez, comprendió que la violencia y la intimidación no podían contra la evidencia y la justicia que habían surgido desde lo más profundo del desierto. Los caballos relinchaban y pateaban el barro, pero los jinetes retrocedieron lentamente. La evidencia tenía un poder que la fuerza bruta no podía doblegar. Pedro bajó lentamente el colt, mostrando que la violencia no era necesaria, que la verdad y la determinación eran armas más fuertes. El telégrafo continuaba enviando señales, llevando la historia de Dalton y sus crímenes más allá de las fronteras del pueblo. Cada clic resonaba como un golpe al corazón de la corrupción, recordando que la justicia podía llegar incluso en los lugares más olvidados y desolados. Pedro y Naila caminaron hacia la plaza central, las calles aún húmedas y brillantes bajo el sol que comenzaba a aparecer. La gente se asomaba, observando en silencio cómo la evidencia y la valentía cambiaban el destino del pueblo, mientras la corrupción era expuesta sin temor. Los dos hijos de Dalton intentaron enfrentarlos, pero los ciudadanos del pueblo, inspirados por la verdad, comenzaron a rodearlos. El miedo que había gobernado durante años se disipaba lentamente, reemplazado por la certeza de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Naila levantó la cabeza y vio a Pedro a su lado. La tormenta había pasado, pero la batalla apenas comenzaba. Sabían que la justicia debía consolidarse, y que la verdad escrita con paciencia y valor podía transformar un pueblo entero y liberar hasta los inocentes. Pedro habló, su voz profunda y calmada. Nunca subestimen el poder de la verdad, ni de quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por ella. La fuerza sin justicia solo trae miedo, pero la valentía con evidencia trae libertad y esperanza. La multitud comenzó a abrirse paso hacia la plaza, observando cómo los responsables eran llevados por la ley. Naila sostuvo el paquete de páginas, ahora húmedas pero intactas, un testimonio de su resiliencia, de su familia y de la justicia que finalmente se imponía en Red Mesa. El inspector federal que llegó más tarde leyó las páginas, su rostro severo y sorprendido. Cada línea confirmaba los crímenes de Dalton y sus hijos. Ordenó arrestos inmediatos, demostrando que la verdad documentada, aunque ignorada por años, podía cambiar el curso de la historia de un pueblo. Pedro y Naila observaron en silencio, la tensión desvaneciéndose y reemplazada por alivio. Habían arriesgado todo, enfrentado la tormenta y la violencia, pero habían salido victoriosos. La justicia no siempre es rápida, pero siempre puede ser alcanzada por quienes se atreven a buscarla. El pueblo lentamente comenzó a recuperar la normalidad. Las calles mojadas brillaban bajo la luz del sol naciente. Los ciudadanos miraban a Naila y Pedro como símbolos de valentía, recordando que incluso en los lugares más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer si alguien se atreve a actuar. Naila susurró a Pedro, «Nunca quise venganza, solo que la verdad fuera escuchada». Pedro asintió, comprendiendo que la misión había sido más que personal. Había devuelto dignidad y esperanza a un pueblo entero, demostrando que la justicia puede surgir incluso de las sombras más profundas. El sol brillaba sobre los campos de Red Mesa, reflejando los charcos que la tormenta había dejado. Los edificios parecían más vivos, y las personas más conscientes del poder de la verdad y la valentía. Pedro y Naila caminaron juntos, dejando atrás la corrupción y el miedo. La lección se hizo evidente para todos. La justicia no siempre depende de armas o violencia. La perseverancia, el coraje y la evidencia correcta pueden derribar incluso a los tiranos más despiadados y restaurar la dignidad de aquellos que han sido injustamente tratados y silenciados. Pedro montó su caballo,
observando cómo Naila se unía a él, fuerte y segura. Sabían que el camino hacia la reconstrucción sería largo, pero la verdad había sido proclamada, y Red Mesa ya no sería un lugar de miedo. La esperanza había nacido nuevamente. La tierra que había presenciado injusticias ahora recibía la luz del nuevo día. Pedro y Naila cabalgaron hacia el horizonte, conscientes de que su lucha era un recordatorio para todos. Incluso en los lugares más desolados, la valentía y la verdad pueden cambiar destinos y corazones. El sol ascendió más alto, iluminando los charcos y los edificios, reflejando la renovación y la justicia lograda. Naila sostuvo las páginas por última vez, sintiendo que su familia y su pueblo habían sido escuchados. La verdad había prevalecido, y con ella, la esperanza. Pedro habló suavemente. A veces la justicia llega tarde, pero siempre llega para quienes la buscan con integridad y valentía. No es la fuerza lo que triunfa, sino la determinación y la honestidad, incluso en medio de la adversidad más grande. Naila sonrió, mirando al horizonte. Aprendí que la verdad es un arma más poderosa que cualquier pistola, y la valentía más valiosa que la venganza. Hoy hemos demostrado que la justicia se puede escribir con paciencia, coraje y determinación, no solo con balas. La ciudad de Red Mesa comenzaba a despertar, la gente saliendo de sus casas, viendo cómo la corrupción era reemplazada por la ley y la evidencia. Pedro y Naila cabalgaron hacia las colinas, sabiendo que habían sembrado una semilla de esperanza que crecería con el tiempo. Finalmente, miraron hacia atrás una última vez. Las calles húmedas, los edificios reconstruidos y la gente observándolos eran testigos de su victoria. La moraleja era clara. El coraje y la verdad pueden superar la injusticia más arraigada, y aquellos que actúan con integridad pueden cambiar el mundo. Naila y Pedro desaparecieron en el horizonte, dejando detrás un pueblo transformado, la lluvia limpiando el polvo de la tormenta y de los pecados del pasado. Red Mesa recordaría siempre que la valentía y la verdad, incluso en silencio, son las fuerzas más poderosas del oeste.